que tenía un hermano mayor, Jabal, y que él fue padre, ¿verdad?, de los que habitan en tiendas y ganado, y su hermano Jubal fue padre de los que manejan arpa y manejan el órgano. Y hablaba yo algunas cosas, ¿verdad?, cómo es que a veces por no tener conciencia, ¿verdad?, no entendemos que la música como el pastorado son ministerios o son servicios para Dios. Cuando nosotros no entendemos esas cosas, ¿verdad?, no estamos conscientes, y debemos de entender que tanto la música como el ministerio de la palabra, ¿verdad?, es precisamente o deben llevarse a cabo para efectuar el culto. ¿Y cómo es que vemos que el ministerio, ¿verdad?, de la palabra, vaya, ¿por qué no decirlo?, es más relevante, o sea, más importante, más sobresaliente, más significativo que el de la música? Pero eso ahorita lo vamos a ver, que no deja de ser importante, que no deja de ser valioso. Y ahorita vamos a ver que para tomar este lugar, vaya, como músico, cuando se hacen las cosas para Dios, no importa, vaya, no importa, ¿verdad?, que no sea usted un experto en la música, que debe de tenerse de hecho un orden, debe de tenerse un conjunto, vaya, para que esté haciendo el trabajo de Dios, ¿verdad? Pero la importancia aquí es qué me respalda a mí como músico de Dios. Quiero mencionarle algo. Si estoy hablando de la música, estoy hablando del ministerio, y estoy diciendo que los dos son servicios para Dios. El músico sirve, el ministro sirve también, pero en la predicación, uno en la música. Entonces, están sirviendo precisamente para Dios. Pero así como la Biblia demanda un perfil, fíjese, para el ministro, la Biblia también demanda un perfil para el músico. La semana pasada comenzamos a hablar precisamente sobre el perfil para el músico. El perfil del ministro, vaya, el perfil del anciano, el perfil del pastor es este. Por eso la Biblia menciona y dice en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice así: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y luego empieza a mencionar el perfil del ministro. Conviene pues que el anciano, ¿verdad?, sea marido de una mujer, solícito, templado, moderado, no litigioso, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Hay un perfil para un ministro, para un predicador, vaya, para un anciano, para un pastor. Así también, ¿verdad?, hay un perfil precisamente para un músico. Y es de lo que vamos nosotros, ¿verdad?, a continuar sobre el perfil del músico.
La semana pasada hablábamos precisamente, ¿verdad?, cómo la Biblia relaciona en el capítulo 4, del verso 19 al 21, al pastor, a Jabal, que era el padre de los que criaban ganado, cómo lo relaciona con su hermano que era Jubal, y que su hermano era padre de los que manejaban arpa y órgano. Dos hermanos, uno en su función, ¿verdad?, como pastor, otro en su función, ¿verdad?, como músico. Ahora, quiero continuar yo, me voy a ir despacio, ¿verdad? Ahí en la primera de Crónicas, capítulo 6. Primera Crónicas, capítulo número 6. Versículo número 31. Vamos a empezar a hablar del perfil del músico. Sí, muchos pueden ser músicos, pueden tocar, pero su vida es una vida muy humana. No hay conciencia de un ministerio de Dios en ellos. Hay un servicio para ellos y ellos lo quieren hacer. Son músicos, pero no son músicos de Dios. Yo voy a hablar del perfil del músico de Dios. Dice de esta manera, el capítulo 6, el verso 31 y el verso 32, por favor, dice así. Verso 31 y 32 dice: y estos son los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Dios, después de que el arca tuvo reposo. Vuelvo a repetir el texto. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Dios. Bueno, este es un lugar, somos la iglesia, aunque la iglesia es la casa de Dios, tenemos un local, aquí rendimos culto al Señor, aquí juntamente músicos como predicadores, ¿verdad?, somos los que manejamos el servicio, alabanza, palabra de Dios. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de un cargo. En este caso vamos a suplir la palabra cargo, lo vuelvo a repetir, por oficio. Se les dio el oficio. Oiga, es un oficio que Dios da. David, ¿verdad?, les da el cargo, les da el oficio. Otra definición es, les da el cuidado. Otra definición es, les da la obligación. Otra definición es, les da la responsabilidad. Se fija que no nada más, ¿verdad?, el pastor tiene un perfil, ¿verdad?, un perfil para el servicio en la casa de Dios. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de ese perfil llamado, ¿verdad?, oficio, llamado cargo, llamado cuidado, llamado obligación, llamado responsabilidad. No todos son responsables, no todos tienen el cuidado, no todos lo toman como una obligación para Dios, no todos, ¿verdad?, sienten esa responsabilidad. Verso 31, y estos son a los, verso 32, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares. Me voy a detener ahí. Ellos deben de servir, ¿verdad?, en presencia o delante, como está diciendo el texto, ¿verdad?, del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén, donde estuvieron en su ministerio o en su costumbre o en su ministerio según su costumbre o según su servicio.
una buena costumbre. El estar en su ministerio según su costumbre. Una buena costumbre, vaya, ya dentro de una costumbre ya está marcando, ¿verdad?, que se ha hecho esa costumbre, se ha ejercitado en ella, ya no se hace difícil, ¿verdad?, entender ese oficio, tener ese cuidado, tomar esa obligación y tomar esa responsabilidad en la música para la casa del Señor. Alabamos al Señor, gloria a su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículo número 12. Dice así: y estos hombres, dice, procedían con fidelidad en la obra. Ahí la palabra proceder, vamos a cambiarla por actuar. ¿Cómo actuaban? Con fidelidad. Parte del perfil del hombre o parte del perfil del músico de Dios es actuar fielmente. ¿Sí sabe lo que es actuar fielmente? Yo creo que un hombre fiel, una mujer fiel, vaya, ¿por qué no? Porque el otro día yo involucraba cantoras o coristas, involucraba, ¿verdad?, panderistas. Y aquí está hablando, ¿verdad?, como en el versículo 12 dice que procedían o actuaban con fidelidad, actuaban fielmente, hermano. Oiga, una persona fiel es una persona constante, es una persona de entrega, es una persona que ama. ¿Con fidelidad a qué? Con fidelidad al trabajo que Dios les ha encargado. Deben de ser fieles a ese trabajo. Porque a veces, en lugar de ser fieles, nomás nos gusta tocar. Somos muy infieles. No ponemos el cuidado. No hemos captado que es un servicio para Dios. O realmente, ¿verdad?, no captamos que somos parte, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, parte del pueblo de Dios. Y que si hemos tomado una responsabilidad, si hemos tomado un cargo, debemos actuar con fidelidad. ¿Cómo voy a actuar con fidelidad? Siendo puntual, siendo constante, dándole prioridad, vaya, al servicio en la iglesia, al cargo que yo he tomado. Oiga, fíjese, un ministro inconstante, un ministro, ¿verdad?, que siempre llega tarde, un ministro, ¿verdad?, que no es constante, vaya, en su asistencia, en tantas cosas. ¿Qué responsabilidad puede haber en una persona así? O en un músico, vaya. No hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna conciencia para servir al Señor. Y aquí se trata, ¿verdad?, de actuar fielmente en la obra. Y eran sus gobernadores Jatá y Abdías, levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat. Y luego fíjese lo que dice: para que activasen o para que dirigiesen. A veces es director de un grupo, vaya, ya sea de pandero, ya sea de coro, ya sea, ¿verdad?, de tocar instrumentos, para que dirigieren la obra, y de los levitas todos los entendidos. Esa palabra ahí, entendido, vamos a mencionarla como diestros, como aptos, como atentos. Ahora, qué bueno es tener destreza en estas cosas, ¿verdad? Es que quiero decirle, hermano, que el instrumento viene siendo, ¿verdad?, prácticamente un arma. ¿Con qué le da usted al diablo? El predicador le da al diablo con el mensaje de la palabra.
el músico le da al diablo con sus alabanzas, porque ahorita lo vamos a ver. Como el músico con la alabanza, ¿verdad?, le da al diablo en la pura cabeza. ¿Cómo es que el músico con la alabanza, ¿verdad?, con el tocar el instrumento, ¿verdad?, causa una confusión entre los demonios? Ahorita lo vamos a ver. Pero estoy hablando del músico de Dios, no de cualquier músico. Yo la semana pasada, ¿verdad?, hablaba de lo que era un músico, que es el que se dedica a la música. Y yo hablaba, ¿verdad?, lo que es un musicómano, no músico, sino musicómano. Un musicómano o melómano es el que cae en la musicomanía, que es eso, afición exagerada por la música, y se olvida de que es un ministerio, ¿cierto? Hay gente que como le gusta tocar, es de esa gente que no falta, siempre está toqui toqui, le gusta estar a toqui 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 toqui, pero se olvida que la música es un ministerio y no le respalda un testimonio, ni de responsabilidad, ni de conducta, ni de tantas cosas le respalda. ¿Por qué? Toca y toca, pero su afición, ¿verdad?, es a la música. Se olvida de que es un ministerio. Eso es lo que pasa con el musicómano. Se olvida de que tiene un ministerio o que es un servicio precisamente para Dios. Capítulo 35, vamos a ver eso que le digo. Voy a leer el versículo número 15, voy a leer nada más. Dice de esta manera el verso número 15. Dice: asimismo los cantores hijos de Asaf, ¿qué dice ahí? Estaban en su puesto. Me voy a detener poquito para ver lo que es el puesto. Los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto. Ahí la palabra puesto, vamos a llamarle, estaban en su posición. Debe captarse, es una posición, es su puesto. Vamos a suplirla por aptitud. ¿Qué es una aptitud? Bueno, se es apto porque se llega a cierto nivel para que se le pueda dar un cargo, para que se le pueda dar una posición a alguien, necesita tener una aptitud. De hecho, primeramente la aptitud para manifestar, y se le da la posición, y luego también se le puede llamar categoría. Fíjese la categoría, Se llega el momento en que está en su categoría. No existen las categorías. ¿Sí? ¿Cómo no? Hay una categoría, no cualesquiera es músico, no cualesquiera es ministro. Una categoría, vamos a decir, es un nivel, son niveles que se buscan, eso es categoría. Se oye mal porque alguien dice categoría y siente el nivel, vaya, lo siente como categoría de afuera y se cree muy... y mira para abajo y... No, es una categoría para servir. Es una categoría, ¿verdad?, que Dios da. Dios es el que da los niveles. Dios es el que lo pone donde lo necesita. Por eso la Biblia dice, el vaso que se limpia es útil en las manos de Dios. Así como se dijo del apóstol, porque instrumento escogido me es este, porque vaso de elección me es este. Dios lo escoge, Dios lo selecciona para en ese vaso vaciar lo de Él, para que otros beban de ese vaso. A veces no les damos, como decía yo la vez pasada, ¿verdad? Mencionaba, ¿verdad?, de que hay necesidad de que los músicos produzcan músicos, así como de los ministros que produzcan ministros.
para que no siempre esté lo mismo, para que haya otros grupos y que en el orden a su vez, como lo vamos ahorita a ver, puedan ellos, ¿verdad?, servir al Señor, y lo sirven con alegría y lo sirven con gozo, vaya, cuando les llega el tiempo a ellos. Mire, ahorita regresamos ahí, vamos al capítulo 25 de nuevo de la Primera de Crónicas, capítulo número 25. Verso número 6, 25:6 de la Primera de Crónicas, dice de esta manera: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa del Señor, por supuesto, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio o el servicio del templo de Dios, por disposición del rey, acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en música de Dios, fíjese lo que dice, instruidos en música, pero no en música cualesquiera, hermano, instruidos en música de Dios. Grábese esto, por favor, instruidos en música de Dios, instruidos en música de Dios, todos los aptos, fue 288. ¿Por qué está hablando ahí todos los aptos? De los que estaban instruidos en música de Dios. Todo el que está instruido en música de Dios, le podemos llamar que es apto. Y estar instruido en música de Dios, oiga, es que usted es un entendido en esas cosas. Verso número 8, fíjese el número 8, quiero que se lo aprenda y se lo grabe y nos demos cuenta sobre este lugar, aquí. El que toman los músicos, mire, el 8 dice: y echaron suertes para los turnos. Se dice, y echaron suerte para los turnos del servicio. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es la suerte? Cuando les toca, cuando le toca su turno, para los turnos del servicio. Cuando una congregación crece, ¿verdad?, de hecho tiene que haber varios conjuntos. Aquí no cabe que hay grupo base. Por eso dice el texto aquí, mire cómo menciona, dice, y echaron suertes para los turnos del servicio. ¿Qué dice enseguida? Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. No hay un grupo, ¿verdad? Aquí lo hay, porque no tenemos dos grupos. No tenemos dos grupos porque quizás no se ha trabajado, no han trabajado los otros, porque a veces no se quiere trabajar por no soltar el lugar. Como dicen, ¿verdad?, entre los políticos, por no soltar, ¿verdad?, el lugar. Eso es. Por eso no se hacen más músicos. Los músicos deben de trabajar, vaya. No están conscientes de que de un nivel se pasa a otro, se pasa a otro. A veces los músicos son conformistas y se conforman con la pura guitarrita, con la pura batería, con el puro organito, ¿verdad? O no estar ahí cantando. No se ocupan de hacer músicos, no se ocupan de hacer panderistas, no se ocupan de hacer coristas, ¿verdad? Siempre los mismos. ¿Por qué? El trabajo de ellos es trabajar con la congregación, haciendo, ¿verdad?, más músicos, haciendo más panderistas, haciendo más coristas, provocando, haciendo el trabajo de Dios. Por eso el texto dice, ¿verdad?, que aquí lo mismo el maestro, ¿verdad?, que el discípulo. Esa palabra pequeño, cuando empieza el verso 8 a decir, entrando el pequeño con el grande, y usted se fija a dónde entraron. Entraron a las órdenes y cada uno trabajaba a su vez
Por eso el texto dice, ¿verdad? En hebreo, esa palabra hebrea catón, para referirse pequeño, diminutivo en cantidad, tamaño o número, figura en edad o importancia. Se puede trabajar desde con niños, con jóvenes, con adultos, con viejos, porque ahora casi la moda es que los conjuntos tienen que estar puros muchachos, pero la Biblia no marca así. Ahí cuando menciona, ¿verdad? Pequeño como grande, grande, gadol, en cualquier sentido, fíjese, se puede tomar como más viejo, como excelente, como principal. Entonces quiere decir que para la música, como es para Dios, todos pueden aprender música. Para eso es. Esa ha sido la intención desde un principio. En eso de la vocalización, en todo eso, esa es la finalidad, de no nada más que aprendan a cantar, sino que aprendan a cantar para en un futuro, ¿verdad?, puedan participar. Si tuviéramos también, ¿verdad?, maestros de música, hermano, aprenderíamos. Y no es de todos, no, aquí se está hablando de un llamado de parte de Dios, que es el que da los ministerios, que es el que da los dones, que es el que da todas las cosas. Quizás a usted le gusta tocar la guitarra, pero ahí se queda, porque no tiene quien lo motive, no tiene quien lo provoque, o usted mismo no se acerca a que sepa tocar la guitarra y haga, pida el favor de que le enseñen, vaya. Pero a veces ni los enseñadores, no, hacen caso omiso, no, ya sabiendo ellos, haciendo algo, hasta ahí nada más conformistas. Son conformistas. Dícense ser músicos, dícense ser enseñadores, dícense ser maestros, pero ¿en dónde está el fruto de su trabajo? Oiga, qué triste, muchos años tocando la batería y nunca se ha levantado un baterista de parte, ¿verdad?, del baterista. Muchos años tocando la guitarra, sí se han levantado algunos, pero hay que seguir motivando, no hay que ser conformistas. En el bajo igual, que se levanten bajistas, en el órgano igual, que se levanten organistas, que se levanten músicos, para que en el servicio al Señor, en los cultos, no todo el tiempo toquen los mismos, que toquen otros, que se les dé oportunidad a los que están aprendiendo, para que con el tiempo haya 2, 3 conjuntos en una iglesia, 2, 3 conjuntos, y organizarlos, y en el orden a su vez, como sigue diciendo ahí la Biblia, ¿verdad?, de aquellos hombres, unos tocaban un tiempo, otros tocaban a su tiempo, y otros tenían un tiempo. Esa es una iglesia ordenada. Esa es la forma de ordenar una iglesia. Y David era el que ordenaba. Los príncipes, los oficiales, los jefes, le llama la Biblia, ellos hacían el trabajo. Así debe de haber, ¿verdad?, también entre los líderes. Vamos a juntarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este trabajo. Bueno, pues yo me encargo de esto, yo voy a provocar a estos acá. Pero a veces ni los oficiales, ni los príncipes, ni los ayudantes, ni los líderes hacen nada. Toda la carga al pastor. El pastor tiene que hacer todas las cosas, porque los otros no tienen en la mente, no tienen la visión de que una iglesia debe de crecer en todas formas. Vamos de nuevo a donde estábamos. Capítulo 35, Segunda de Crónicas. Dije verso 13, ¿verdad? 15, estamos en el 15. Dice, asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su posición o en su aptitud o en su puesto, cargo, que es lo mismo, conforme al mandamiento de David. Quiere decir que
eran, o conforme a la orden, eran obedientes. Oiga, póngase aquí, hágalo acá. No, yo quiero hacerlo acá. No, yo quiero ponerme acá. Oiga, qué conciencia hay, o qué respeto, qué honra hay cuando se les da una orden. Eso es conforme al mandamiento, dice, de David, de Asaf y de Emán y de Jeducún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta. O sea, quiere entender, conforme al mandamiento de David, de Asaf, de los líderes. Quiere decir que los líderes de música tomaban en cuenta a David. No nada más ellos porque eran líderes. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No. El mandamiento era de David. También era de ellos. Y sigue diciendo el texto. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Aquí, aunque ¿qué está hablando, verdad? De cuando se tomaron la Pascua y cómo los músicos participaban también a la hora del acto de la Pascua, con música. Era un trabajo, ¿verdad?, que ellos hacían. Capítulo número 20. Se me hace que es aquí en el capítulo número 20. Voy a leer el versículo número 20. Fíjese lo que dice aquí Josafat, 20:20 dice: y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, crean al Señor su Dios y van a ser seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Quién es el que está hablando aquí? Josafat. Josafat era el rey de Judá. Y provocándolos él, dándoles una motivación, motivándolos a creer al Señor para tener una seguridad, a creer, ¿verdad?, en sus profetas para poder alcanzar una prosperidad. Verso 21, y ha habido consejo con el pueblo. ¿Qué dice ahí? Cuando tomó en cuenta al pueblo, dice: puso a algunos a que cantasen y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, dijesen: glorificar al Señor Dios, porque su misericordia es para siempre. Fíjese la forma de cantar, la conciencia que hay que hacer: cantar a Dios y alabar, ¿cómo? En la hermosura de su santidad. Oiga, la santidad de Dios trae hermosura a un músico. Hay el reflejo. Cuando el hombre se mete en el espíritu a buscar a Dios, va a reflejar la hermosura de Dios, porque va a cantar en la hermosura o en la majestad de Dios, o en el adorno o la decoración, en la gloria de Dios, lleno del Señor. Y fíjese lo que sucede: mientras que salía la gente armada, dijesen: glorificar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con clamor, ahí está, para cánticos, y con alabanza. Fíjese, hermano, ellos están cantando en la santidad de Dios, conscientes. Oiga, nosotros, tanto músicos, tanto ministros como músicos, nuestro actuar es en santidad. En el ambiente de santidad se está refiriendo. Cuando se mete al ambiente de la santidad y que comienzan a cantar con alabanza, ¿qué sucede? Puso el Señor contra los hijos de Amón, de Moab
y del monte de Seir, las embocadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos y los otros. Ya que alcanza a ver, ¿verdad?, cómo los cánticos y la alabanza, cuando vienen de Dios, que se está en la santidad del Señor, trae un descontrol o trae una confusión a los enemigos o a los demonios. Es lo mismo, por eso le digo en el ministerio de la palabra. Ahorita vemos algo. Trae un descontrol a los demonios, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, los jóvenes de Dios, ¿verdad?, que están dentro del servicio, están dentro de la hermosura, de la santidad de Dios. Es lo que el enemigo ve. Y le trae un descontrol y ellos mismos se hacen garras. Mire, hermano, en la primera de Corintios, capítulo número 9, ahorita tomo yo este ejemplo. Con la conciencia de un día llevar un premio. El versículo número 24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, verso 25, está hablando, ¿verdad?, para el servicio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir lo corruptible, mas nosotros incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? Absteniéndome, luchándome, no como a cosa que dice ahí, incierta. Y luego sigue diciendo, de esta manera peleo, no como qué, no como quien hiere a quién, al aire. Oiga, cuando el hombre se mete dentro de la santidad de Dios, dentro de la majestad de Dios, ¿qué es lo que hace? Como decía yo, allá, ¿verdad?, los mismos enemigos, para confusión de ellos, ¿verdad?, se pusieron unos contra otros. Entonces, nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de servir a Dios, y más aquí, ¿verdad?, en este ambiente, en nuestro servicio a Dios, estamos peleando. Y no corremos, porque estamos hablando de una carrera, como a cosa incierta, hermano. Dios es verdadero. Peleamos no como quien hiere al aire. ¿Qué no dice la Biblia? Que el aire está plagado de las huestes espirituales, de los servidores del diablo, según el libro de los Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores de estas tinieblas, malicias espirituales por los aires. Está plagado de demonios. Nuestra vida, nuestro servicio, y ya no nada más me voy a referir al músico, no nada más al ministro, sino a cualesquiera hermano en común que está sirviendo a Dios. Su actitud, su testimonio, no es como quien, o sea, no es en vano, lleva un efecto, que si al momento usted no ve en la gente nada, le hace daño al diablo, porque el diablo está viéndolo, mire. Es por la forma en que el diablo lo ve. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad?, apártate de mí, Satanás, que tú no sabes lo que es de Dios, sino de los hombres. El diablo sabe. Como aquel que dijo, yo sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. El diablo conoce tanto al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al músico de Dios, al panderista de Dios, al pastor de Dios, al ministro de Dios. A todos nos conoce. ¿Por qué? Por nuestro actuar,
por nuestro reflejo, vaya. Y si yo digo que soy músico de Dios, ¿qué dirá el diablo? Pa' musiquito. Que soy pastor de Dios, pastorcito. Se burla. El diablo se burla de nosotros. El ministerio de Dios es algo, ¿verdad? Muy relevante, hermano. Por eso cuando dice aquí en la 1 Corintios misma, capítulo 14, verso 15, para terminar ahí, y luego voy a leer algo. Dice así: ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Mas oraré también con entendimiento. Hay dos cosas. Yo puedo estar lleno del Señor, ¿verdad? Orando, humillado, orando con mi espíritu. Pero no nada más es que yo ore con mi espíritu, sino que hay en mí un entendimiento. O sea, que sepa lo que estoy hablando, que sepa con quién estoy hablando, porque cuando el hombre ora es la plática que tiene con Dios. Esa es la oración, platicar con Dios. Pero no nada más orar. ¿Qué será de aquellos que ni siquiera oran? De aquellos que viven una vida muy humana, hermano. Debemos de orar, como dice el texto, ¿verdad? Con el espíritu, pero también debemos de orar con entendimiento. Y lo dice: cantaré con el espíritu. Yo puedo cantar con mi espíritu, pero realmente sé lo que estoy cantando y sé a quién le estoy cantando. Mas cantaré también, ¿qué dice ahí enseguida? Con entendimiento. Y ahí la palabra entendimiento está para referirse con el intelecto, o sea, con la mente divina. ¿Cuál es la mente divina? La mente de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que ponga atención en el perfil del músico y en todo con sus instrumentos. Yo escribí aquí seis consejos, leyendo yo por ahí algo, ¿verdad? Me daba cuenta, ¿verdad? Y veía yo el perfil del músico y apunté 7 cosas muy importantes. Las voy a mencionar. 1, el músico debe tener una vida espiritual fructífera. No nada más una vida espiritual, fructífera, que dé fruto. ¿Qué es fructificar? Que produzca también músicos, que tenga testimonio, que sea conocido. Por sus frutos los conoceréis. Una vida espiritual fructífera. El músico, fíjese, debe promover la adoración a Dios, no solo emoción o placer corporal, como suele suceder con muchos que se agarran de la guitarra y brincan y están a salte y salte y se mueven para todos lados, bien emocionistas, bien emocionales. Y aquí se trata, ¿verdad?, no solo de emoción o placer corporal. Debe de haber una promoción, promover esa adoración a Dios. ¿Qué es promover? Alguien que promueve es algo que quiere presentar lo de Dios, que presente, ¿verdad?, su testimonio, su música, que la presente para que aquellos se animen, tengan la misma congregación, oiga, para que les dé: ay, hermano, yo quiero tocar; ay, hermano, yo quiero cantar; ay, hermano, yo quiero en los panderos; ay, hermano, yo quiero hacer esto, porque está promoviendo lo de Dios. No lo está haciendo por emoción. Otro de ellos es, fíjese, su música debe de ser dirigida al espíritu
y el alma del creyente. No solo a su intelecto. Oiga, que el que está tocando, ¿verdad? Que su música tenga la conciencia de que va dirigida al espíritu del creyente. Por eso le digo, cuando los músicos tocan, cuando el predicador habla, hermano, que haga un efecto, que la gente no se duerma. Sí, que sea alguien apto, con conciencia de que en el servicio de Dios lo está dirigiendo porque está trabajando. Para eso nos juntamos. Qué triste que yo me pare acá a predicar, nomás a echar y a tirar y a decir. O que me pare ahí, que se paren ahí a tocar y tocar y tocar. Y la congregación se va hueca. Quizás se vaya, brincó, saltó, hizo muchas cosas, pero no se motivó a cantarle a Dios realmente, ¿verdad? A danzarle a Dios, a acompañar en el coro a Dios, para que el ambiente se ponga, ¿verdad? Como Dios lo pide. Ahora, esa música, hermano, debe tener un mensaje evangelístico para el inconverso en cuanto a la letra. Oiga, un inconverso puede venir sí por un canto, pero un canto no cualesquiera, que sepa elegir. Oiga, si aquí está lleno, por ejemplo, la mayoría, si usted ve que la mayoría, o hay mucha gente inconversa, hay gente que se escandaliza a veces, porque toda la música es puro rascar y puro brincar y saltar. La gente no entiende. Que se enfoque la música, que se enfoque el canto en el inconverso para que pueda entender. Otra cosa, la música debe glorificar a Dios, o no engrandecer a Dios, no a los músicos, porque hay músicos que se cuelgan la etiqueta yo, nomás Dios. Si yo no estoy, ¿qué se va a hacer? No, ninguno somos indispensables. El que hace el trabajo es Dios. Nosotros únicamente somos vasos. ¿Cómo hicieron el trabajo los músicos hoy? Hicieron un trabajo. Ellos hicieron un trabajo y gloria al Señor porque lo hicieron bien. El culto no se paró. El culto se ha realizado y nos vamos bendecidos. Nuestros músicos, ¿verdad? La mayoría andan allá, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, pero no son indispensables. Eso no quiere decir, no va a haber culto, no están los músicos. No, si no hubiera ninguno, de todos modos hacíamos culto. Si no hubiera quien presidía, hacíamos culto. Yo recuerdo allá en años pasados cuando comenzábamos, a veces yo presidía y predicaba, no tenía músicos, empezaba el trabajo, y cuando salía a las plazas tocaba la guitarra, fíjese, y quiero decirle algo, yo compré 3 guitarras para ver si me enseñaba y nunca aprendí, pero yo cantaba. Me iba a las plazas, me iba a las barriadas, ¿verdad? A los barrios bajos donde había hombres, había mujeres, ¿verdad? Gente viciosa. Era mi deseo que la gente saliera, era mi deseo que la gente viera, ¿verdad? El trabajo que Dios había hecho en mi vida. Ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en otra etapa, ¿verdad? Son muchas las etapas del hombre. Ya no es la misma. Ahora hay quien lo haga, hay quien salga. Ahora hay quien toque. Muchas de las veces, si no estoy, hay quien predique. Ahora únicamente estar al pendiente del trabajo, por ir a atender otros trabajos. Si me hubiera quedado ahí, yo fíjate, estaría yo sentado en una banca nada más oyendo. Toda mi vida en una banca, qué tristeza. No había visión.
Y no había visión, porque realmente no había aquella entrega que debe de haber, aquella disposición para la obra de Dios, para que Dios nos pueda levantar, nos pueda sacar, nos pueda llevar a experimentar cosas. Ahora, ¿dónde nos trae? No nada más nos trae aquí en la ciudad, no nada más en el estado, no nada más en todo el país, sino fuera, en otros países. ¿Es por la aptitud? No. Yo estoy como los apóstoles, soy un hombre ignorante y sin letra, un hombre que no cursó ni 5º año de primaria, pero es Dios. Dios ve la disposición y Dios hace un trabajo como lo puede hacer con usted. Fíjese, voy a hablar algo del volumen. ¿Cómo es que el volumen es algo importante? El volumen es algo importante en este renglón, la capacitación más profesional posible, ya que la ecualización del local lo determina la acústica del mismo. Eso es, oiga, un local, ¿verdad? Todo bien acomodado, todo bien distribuido, una buena acústica. La acústica es la percepción del sonido, esa es la acústica. A veces uno en lugares que ni se oye, es más el ruido que hacen. Yo recuerdo en días pasados, ¿verdad? Estuvimos en un local ahí. Había musicazos, ¿verdad? No se hubiera visto el ruido que ni se oía ni se acomodaba. Para empezar, llegaron tarde. ¿Qué conciencia hay en un ministerio de música así? ¿Qué responsabilidad hay, verdad, en un ministerio de música de esa manera? Que nos estorban muchas cosas para hacer. Como le digo, la disposición es lo que lo va a llevar a alcanzar a usted niveles. Fíjese, hermano, yo siempre he visto esto, cómo es que un volumen, vaya, inapropiado, va a estorbar al propósito espiritual de la reunión. Oiga, con un ruidazo por allá y por acá, y que le pega por allá, y que le rasca la guitarra así, y que le jala las cuerdas al bajo, y que al órgano le clava los dedos. Y luego, aparte de eso, allá el de la cabina, cada quien con su instrumento ahí, súbele, o bájale, o cámbiale. Por eso aún el de la cabina debe estar instruido y súbele, pues si la cabina es consciente, no se vale. Por eso muchos tienen ahí esos, mire, para estarse oyendo a ellos. Aquí no se trata de que me escuchen, se trata de que escuchen a Dios. Que yo me escuche, que no me conozco cómo canto, de feo como cuervo, así pongo una de esas, no hombre, yo mismo me asusto. No, todo debe de ir en un orden. Por eso la Biblia dice en la 1 Corintios capítulo número 14, no lo vamos a leer, nomás lo voy a mencionar, en el versículo número 40, lo puede leer en su casa. Ahí dice muy claro, empero hágase todo decentemente y con orden. Gloria al Señor.